éxito también se mide de muchas maneras diferentes. Ese es otro tema que hay que tratar. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Grabamos este podcast en las oficinas de Bahía Software, en Omilladoiro, una empresa gallega de tecnología e innovación que hoy nos acoge para una conversación algo distinta dentro de En Beta Permanente. Porque nuestra invitada no viene a contarnos la historia de un proyecto o una startup propia, sino viene a hablar de algo que es mucho más interesante o tan valioso. ¿Qué ocurre antes, alrededor y después de que muchas ideas emprendedoras nazcan? Y es que nos acompaña Eva López Barrio, técnica de transferencia del conocimiento en la Universidad de Santiago de Compostela, responsable de Woman Emprende y coordinadora de Innovatia 8.3, dos iniciativas fundamentales para entender el emprendimiento universitario, la innovación y el impulso a proyectos liderados por mujeres. Y con Eva hablaremos de cómo ha evolucionado el emprendimiento en Galicia, del papel de la universidad para convertir conocimiento en empresas de valor, de las barreras que siguen frenando a muchas personas, especialmente mujeres, y de lo que todavía nos queda por mejorar como ecosistema. Eva, bienvenida a En Beta Permanente. Para empezar, cuéntanos quién eres y cómo explicarías hoy tu trabajo a alguien que no esté familiarizado con la transferencia de conocimiento. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Eva López Barrio y trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela. La universidad se concibe sobre todo como docente, ¿no? Es decir, tú piensas, voy a la universidad y voy a formarme, a estudiar Derecho, Medicina, Historia, Económicas. La universidad es educación superior y por tanto también es investigación, es docencia e investigación y se tiene que nutrir una parte de la otra, ¿no? Es decir, al hablar de educación superior, pues es esa investigación puntera la que nutre también la docencia y viceversa. Pues yo, para que lo entienda la gente, no estoy en este momento ni en la docencia ni en la investigación, estoy en lo que viene llamándose la tercera misión de las universidades. ¿Y qué significa esta palabra de transferencia? Es tan sencillo como poner al servicio de las personas, de la sociedad, lo que dentro de la universidad ocurre. Es decir, el conocimiento, que al fin y al cabo es la materia prima con la que trabajamos, ese conocimiento que no quede en los campus, que no quede en las aulas, que no quede en artículos, en tesis, no, en congresos científicos, sino que esas mejoras, esos avances, esa innovación salga a la sociedad. Porque al fin y al cabo es una universidad pública y también tiene la obligación de impactar de forma positiva, de mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es la transferencia en cualquier área del conocimiento, no solo pues en la farma, porque esa se ve fácil, ¿no? Tenemos el descubrimiento de un nuevo fármaco, una vacuna para un virus, ahora que está tan encima de la mesa el tema. Bueno, pues no sería normal que quedase en el laboratorio del grupo de investigación o en el aula o en la tesis, no, o en los congresos. Tiene que transferirse, tiene que ponerse al servicio pues para mejorar nuestra salud. Pero esto puede ocurrir en económicas, en matemáticas, en historia, en filosofía, en derecho. Y eso es transferir. Transferir es esa puerta de salida de los campus a la sociedad. Y antes de trabajar en el ámbito universitario pasaste también por la empresa privada, ¿no? Dentro de áreas de control económico, exportación, marketing. ¿Cómo se produce ese giro hacia la universidad y al acompañamiento de proyectos emprendedores? Bueno, pues la vida que te va llevando, ¿no? Yo estudié económicas en Santiago, en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y después estaba haciendo el doctorado en el Departamento de Economía Cuantitativa y salió ahí el tema de un máster de comercio exterior. El máster de Dirección y Gestión de Comercio Exterior en la propia facultad, que es un máster que tuvo una larga trayectoria y mucho impacto, sobre todo en las personas que en él se formaron, que hoy en día ocupan puestos en direcciones, en el mundo empresarial, en departamentos de exportación. Y entonces estaba, por un lado, en el departamento, en la universidad, y por otro lado, al hacer el máster, conocí al equipo que dirigía el grupo de empresas Álvarez de Vigo, que seguro que conocéis la marca de porcelana Santa Clara, Pontesa. Sí. Bueno, eso era una empresa muy, muy grande, importante en Vigo,
y el gusanillo me entró porque, bueno, también vengo de una familia empresaria, ¿eh? Es decir, que yo ya tenías el gen. Claro, nací físicamente, aparte en el negocio, ¿eh? No en otro sitio físicamente. Es decir, que yo la palabra cliente, proveedor, el cliente es lo primero, esas cosas las tenía. 24/7, ¿no? Sí, yo esas ya y bueno, pues el encanto también de trabajar en el mundo empresarial y esa pasión. Entonces, pues me fui para Vigo. Claro, tienes 20 y pocos años y dices, a mí me gustó muchísimo la fábrica. Fui controller financiera en el grupo de empresas Álvarez, trabajé también en marketing y exportación. Era una empresa que estaba con suspensión de pagos, quiebra. Es decir, que una chiquilla de 20 y pocos años que venía de la universidad, estaba haciendo el doctorado, meterte en una empresa con tantos problemas, para mí fue una oportunidad de aprender muchísimo de fabricación, de producto de calidad, de personas. Allí había maestros ceramistas impresionantes, del almacén, aquel almacén grandísimo que era un problemón. Bueno, entonces es ahí donde me metí en el mundo de la empresa y aprendí mucho de aquella situación tan dura, no tanto para mí, que lo era, pero para mí era la formación que continuaba, sino para todas aquellas personas que después esa empresa cerró, bueno, con un producto exquisito. Entonces, una vez pues paso esa fase, me vengo para Santiago, para el entorno de Santiago. Bueno, pues que entra ya una etapa que la pareja y toda una parte, la vida personal es muy importante. Sí, tiene que ir alineada. No está desligada una cosa de la otra. Y aquí a Arturo Álvarez, Calor Color, al lado de Santiago, pues es una fábrica de lámparas de diseño, que piensa en el tema de la exportación, porque era aquí al lado, en Vedra. Entonces, y bueno, pues ahí es donde me metí en el departamento, al frente del departamento de exportación, y ahí también nació mi hija Laura, que ahora ya va a cumplir 25 años. Entonces, todo esto va alineado, y la Universidad de Santiago crea la incubadora de empresas. Que esto es un tema importante, porque era una iniciativa, Uninova, que sigue existiendo, pero en aquel momento estaba en el polígono del Tambre. Un equipo rectoral, el equipo rectoral, bueno, las personas, que siempre es lo importante, piensan en crear un espacio para aquella gente de la comunidad universitaria que quisiese crear su propia empresa. Y era algo muy rompedor en aquel momento. Estamos hablando en 1998, años 2000. Es decir, es una iniciativa empresarial, porque al fin y al cabo la incubadora Uninova estaba formada por capital de la universidad y del ayuntamiento, USC y Concello. Y se inserta en el polígono del Tambre, en Merca, Galicia, es decir, en un lugar donde estaba la industria, la empresa. La sacan fuera del entorno universitario, porque el entorno industrial, el entorno empresarial es importantísimo si quieres empezar a hablar de emprendimiento en la comunidad universitaria. ¿Por qué entro yo? Porque cumplía una doble vertiente. Conocía un poco el funcionamiento de los grupos de investigación por aquella etapa que había estado haciendo doctorado, y porque el tema de la exportación, porque de aquellos tiempos que yo inicié, pues por ejemplo estaba Galquimia. Sí. Galquimia era una empresa que eran un equipo promotor que estaba haciendo el plan de empresa en la incubadora. Y esto es síntesis farmacéutica a medida. Es decir, aunque Carmen Pampín insistiera en que quería crear su empresa en las minas abandonadas, en Touro, ¿no? Sí. Claro que ese interés en su pueblo, allí, en el rural, pero claro, vas a vender a nivel internacional. Síntesis farmacéutica no se va a vender en este entorno local, ni incluso autonómico. Entonces, mi doble perfil era que conocía un poco el funcionamiento de la universidad, y por otro lado tenía esa formación en internacionalización y en exportación, que bueno, era buena, no era bueno ese doble perfil. Entonces es ahí donde entro en Uninova, en esta incubadora. Eso fue una etapa maravillosa, porque aparte de los espacios que se le dotaban a la gente joven de la comunidad universitaria que quería crear su empresa, de esa etapa salió ABA, unos de Lavalón, Ginacua, bueno, Adumbro, muchas iniciativas empresariales, y allí en el polígono del Tambre pues había gente muy emprendedora, muy inquieta,
pero es la dirección de la incubadora. También se creó la Sociedad de Capital Riesgo Unirrisco en aquellos tiempos, que es una iniciativa pionera importantísima, que 3 universidades se pongan de acuerdo para buscar un fondo de capital riesgo y que le pidan a la banca, a la gran industria, que ponga dinero para invertir en este tipo de proyectos. Porque estamos hablando de empresas basadas en el conocimiento, al fin y al cabo, que es el núcleo de la pregunta, ¿no? A lo que nos dedicamos. Y las lideran gente muy joven, gente que acaba de hacer la tesis, que tiene poco capital, mucho conocimiento, alto valor añadido, pero riesgo, unirrisco. Riesgo porque muchas veces son proyectos tan innovadores que ni siquiera hay referentes en el mercado para compararte. Galquimia, síntesis farmacéutica a medida, bueno, pues temas de nanotecnología, temas de farma, temas de TIC, de distintos sectores, entonces hacía falta ese fondo. Bueno, pues en ese entorno es donde yo me empecé a criar en este ambiente de lo que es el emprendimiento basado en el conocimiento, esta forma de transferencia, que es una forma de hacer transferencia, de salir de los campus, de salir del conocimiento, por la vía de la creación de empresas. Y es ahí donde inicio esta pasión que une muchas cosas, pues la familia que venía del mundo empresarial, la formación también académica, la internacionalización, el pensar las empresas, y es ahí en Uninova donde empieza también esta aventura del emprendimiento femenino. Bueno, y como dices, ya han pasado 20 años, más o menos, ¿no? Pues sí, han pasado 20 años desde entonces. Y más de 20 años también. Si comparamos el ecosistema gallego de entonces con el de ahora, ¿qué transformación desde tu punto de vista es más evidente? Ha cambiado muchísimo, incluso el concepto de empresa, ¿no? Aquella empresa tradicional, bueno, más piramidal, incluso en entornos como el Polígono del Tambre, pues ahora yo incluso, bueno, pues contagiada por todo este movimiento de empresas basadas en el conocimiento, hablaba de los chicos de ABA, de los de Lionova, Cientisol. Yo hablo de aquella época, es gente joven que concibe otro tipo de empresa. Claro, ya con más formación, quizás, a lo mejor más formación científica o académica. A veces esa formación de gestión y de empresa también siempre hay que complementarla, que a lo mejor venía del antiguo modelo bien asentada, y en este mundo tan rápido y tan tecnológico, pensad que también estos años la tecnología nos ha acompañado en el emprendimiento, en todos los aspectos de la vida, pero en el desarrollo de las empresas también. Entonces esto ha sido una vorágine que quien lo ha llevado bien pues ha podido crecer, y también no crecer a costa de todo, que también es un movimiento que fue también paralelo surgiendo, porque la gente fue viendo que trabajo tampoco es un fin, que también es un medio. Y esta lección pues también la vamos aprendiendo en esta gente más joven, que viene a lo mejor del entorno académico, científico, y que sí que hay que meterle 24/7, por supuesto que no queda otra, y al principio y después y cuando creces y esto ya no para. Pero las cosas empezar a hacerlas bien, ¿no? Y igual que te pregunto qué ha cambiado, ¿qué dirías que a pesar de pasar 20 años hay cosas que siguen siendo igual en el entorno empresarial? O sea, que siguen siendo conversaciones actuales. Pues muchas, incluso a veces decimos, habrá que recuperar algún concepto tradicional de empresa, porque hablábamos de todo este tema tecnológico que nos llevó al golpe de clic y todo tiene que ser para allá. Pero las antiguas reflexiones de tener una buena estrategia empresarial, claro, es que el día a día parece que nos come. Ya a mí esa palabra me parece terrible. Replanteémosla. Digo, si ya no das atendido al día a día porque es todo tan rápido, a tanta velocidad, pero la estrategia reposada de tú saber quién eres, qué quieres. Mira, ayer estábamos en un espacio, una tienda, un espacio en la zona vieja, en la calle de Caldeirería, que se llama Creativas Galegas. Es un espacio de venta de artesanía,
cambia un poco el concepto de venta en la zona vieja, que a veces parece que son cosas de poco valor añadido. Ellas crean un espacio que son 300 marcas, 30 van rotando en el espacio. Bueno, hablaban de un modelo de cooperativa diferente. Pero claro, en el día a día la gente le preguntaba, porque éramos un grupo de estudiantes de cuarto ciclo, que yo doy clase en cuarto ciclo, que ya es la gente mayor, y le preguntaban un poco cómo se organizaban, porque a veces este modelo tan asambleario es complicado. Pero hubo una pregunta importante, que es cuando una persona entra en la tienda, claro, esa es estrategia empresarial y ese es un concepto que tiene que seguir hablando, sí que se hablaba antes. Es decir, el cliente que entra aquellos tiempos del Corte Inglés y no queda satisfecho, le devolvemos el dinero, que parece que eso rompió un poco, ¿no? Sí. Que entras ya en esos grandes almacenes donde íbamos a comprar aquel abrigo, aquel traje de la comunión, el traje de la... Eso ahora ya nos confunde. Confunde. Claro, en cambio el grupo Inditex lo tiene muy claro. Cuando el cliente entra en Bershka, en Zara, en Massimo Dutti, sabe perfectamente a dónde va. Pues yo también digo, si en Creativas Galegas, cuando entras tienes que también saber a dónde vas. Aunque sean 300 marcas, 30 y sean artistas, con todo lo que puede ser, y dices, bueno, pues aquí se puede comprar cosas más hippies, cosas de más valor añadido. No. Ese tema de qué estrategia empresarial, cuál es tu mensaje claro, yo creo que de eso aún sigue siendo el core, ¿no? Claro. Y tiene que serlo. Y a veces en esa vorágine de que le damos al clic y sale chas, nos perdemos un poco esa reflexión y ese reposo empresarial. Porque esa palabra aceleradora de empresas que nos la hemos tatuado en la piel, también hay que darle una vuelta, ¿eh? Y desde fuera parece que hoy también hay más programas, más aceleradoras, más espacios, más ayudas. ¿Eso crees que significa especialmente que estamos emprendiendo mejor? Es una buena pregunta. ¿Quién tuviera la respuesta? Lo que está claro que el ecosistema pues ha ido creciendo. Sí. Porque yo trabajo en el femenino y cuando iniciamos pues había muy pocas asociaciones de empresarios y ahora veo que cada día... Yo no le voy a poner ningún adjetivo calificativo, pero creo que toda ayuda a quien emprende es bienvenida. Lo que pasa es que quien crea una empresa, la palabra cliente es fundamental. Cliente interno, como las propias personas que trabajan en la empresa, y sobre todo quién va a pagar por tus productos o tus servicios. Entonces, a veces en el ecosistema nos perdemos un poco, porque ahora voy a esta aceleradora, después voy a la otra, y como también tenemos que dar cuentas porque son fondos públicos y que te subvencionan y tienes que tener tanto número de personas que atiendes en tu programa, pues esta persona que ha ido a esta aceleradora, este programa de la universidad, este programa de emprendimiento, la estamos contabilizando en todas partes porque ven para aquí, que me hace estadística. Bueno, en Beta Permanente hablamos generalmente siempre con proyectos que están creando, personas que están creando proyectos desde Galicia y en general casi desde Coruña, que estamos más centrados. Tú has visto también el ecosistema gallego, tanto desde la universidad como desde otras instituciones. ¿Dónde dirías que Galicia tiene fortalezas reales y dónde tenemos quizás todavía un cuello de botella de cara a emprender, a montar empresas? Sí, ciudades como Coruña han creado un buen ecosistema. Vigo, bueno, yo esta semana pasada estuve en The Way Startup Summit y tienen ahí una buena montada, ya con trayectoria, con preocupación por no solo temas tecnológicos, por captar inversión para quien está empezando. Y en Coruña también, es decir, que estos núcleos urbanos, pues Pontevedra, que hacen también la pop-up esta feria. Pop-up Store. La pop-up Store, que también... Bueno, las personas, porque al fin y al cabo... Ahí son iniciativas, siempre hay una persona que la promueve, sea institucional o... Sí. En todo Galicia. Yo veo que la Xunta en los últimos años, como no puede ser de otra manera, está también preocupada por el rural. Galicia, al fin y al cabo, es rural. Estamos hablando de grandes ciudades, pero una ciudad como Santiago es una ciudad rural. Y Galicia también podemos decir que es un tesoro para las iniciativas empresariales. Es decir, que yo hablo de mujeres que conozco, porque claro, en los últimos años es por donde me especialicé, y al fin y al cabo pensad que las mujeres también son las que asientan el territorio, son las que si se quedan, las que hacen que la familia, que el núcleo permanezca ahí. Y sí que esa preocupación por el rural es importante. Iniciativas empresariales de muchísimo valor añadido, de mucha inversión,
porque el agro pues implica también muchísima inversión. No es montar una consultora en el entresuelo X y con mi ordenador y un espacio de coworking. Solo hay que saber el precio de un tractor de ahora y Claro. se daría cuenta uno de lo que son las inversiones ahí. Yo ahí veo un movimiento de gente joven. También hay que decir que, por ejemplo, la Universidad de Santiago tiene campus en Lugo que se llama Campus Terra. Y eso también impacta en el territorio. Gente joven, gente con formación, con la parte esa D+D+I tatuada y que está poniéndose al frente de iniciativas familiares que, no solo el sector ganadero, agrícola, que tiene mucho valor añadido y que puede producir también calidad y productos exquisitos que le pueden dar una vuelta a Galicia, y yo creo que por ahí hay que apostar y no hay que andar en las dicotomías. Yo siempre digo ciencias, letras, rural, urbano. Eso de... No. Esto hay que acabar, y esto es un tema integral de equipo y de multisectorial y de todo tipo de perfiles. Pero Galicia tiene muchas oportunidades en estos entornos rurales y yo creo que por ahí en los últimos tiempos han surgido iniciativas muy, muy interesantes. Y eso es lo que te decía, el cuello de botella, si tuviésemos la parte un poco ahí que sí que tenemos asignatura pendiente, ¿dónde crees tú que puede estar? A ver, la cultura del emprendimiento, tampoco somos aquí otros lugares, por lo nombrar, que donde emprender y fracasar está bien visto, y dicen yo no invierto en tu empresa hasta que no hayas fracasado. Esta cultura aquí no la hay. No. Ni familiarmente, ni socialmente. Diríamos, somos una cultura más del funcionario. Claro. Porque somos familia, o sea, Tú mucha gente que imagínate trabaja. una persona que estudie, por ejemplo, un área de lo social, ciencias de educación, pongamos, y que diga, voy a montar una empresa. Claro, ¿cómo se dirá? Pero déjate de aventuras empresariales. Prepara oposiciones, busca trabajo por cuenta ajena. La gente joven, de todas formas, que viene ahí, ya esto está rompiéndolo, aquello. Pero sí, el concepto de preparo oposiciones y tengo una vida cómoda, fácil. Después hay que hablar también del intraemprendimiento en lo público. Es decir, tú también puedes trabajar en lo público y tener una persona un poco abierta, ¿no? Sí. Hoy en día hay un montón de oportunidades porque hay muchísima información, un océano de información, ¿no?, que puede tener la gente más joven. Otra cosa es que la profundidad de la misma, el dedito de profundidad. Sí. Entonces, claro, ahí el cuello de botella puede venir por ahí. ¿Y qué error crees que se repite mucho cuando se habla de emprendimiento desde las instituciones y desde los programas de apoyo? Claro, el hay que, ¿no? Sí. Digo, hay que emprender. El hay que, claro. Muchas veces, claro, es un poco un discurso colonizador. Es decir, yo estoy en la tarima, en la atalaya de que yo cobro todos los meses, llueva, nieve. Claro, entonces a veces es colonizador en el sentido de esa transferencia colonizadora. Yo ya puedo hablar desde la universidad. Nosotros tenemos el conocimiento, el poder del conocimiento, y le decimos a la población X, hay que aquí, y esto tiene que tener... Sí, tiene que ser un acuerdo, es algo más... Esto tiene más que ser retractivo. de doble comunicación. Sí. Claro. Porque imagínate un grupo de investigación que investiga la mejora de la calidad de vida del agua de tal zona y en el SAR, tal. También hay que escuchar a la veciñanza, ¿no? Porque el hecho de haber vivido ahí, estado ahí, es decir, esta doble comunicación, esa cañería de doble filtro, ¿no?, que el agua circule en las dos direcciones, y eso a veces desde la atalaya de quien gestiona el acompañamiento al emprendimiento, pues es más solo en una dirección. Y bueno, yo añadiría que a veces, aunque se pretende y se mete interlocutores, también a veces los interlocutores no representan, o sea, aunque Claro. sí Valor como de la institución diversidad. representa a ese colectivo, realmente no son la realidad del colectivo y se hace quizás con otra visión Claro. que no es la... Y ya no hablemos de emprendimiento femenino. Ya. Claro, porque pues hay muchas realidades. La verdad, las personas somos todas diferentes. Estupendo, eso menos mal, ¿no? Porque imagínate, Sí, pues si no, qué lo otro aburrimiento. sería terrible. Entonces, claro, los ejemplos que ponemos, claro, todo esto es la socialización, es la educación, que a veces de forma inconsciente, claro, esos son los arquetipos, ideas sencillas, que a fuerza de repetirlas
van permeando en el cuerpo. Entonces, claro, pues si tú tienes una APP, si estás estudiando en la ETS, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, pues seguro que ya te van enseñando a hacer una APP para después comercializar una idea que se te pasó por la cabeza, pero a lo mejor en otras áreas no se le cuenta. Entonces, quién lo cuenta, cómo lo cuenta, es muy importante. Y a veces yo creo que también hay que poner a iguales. Es decir, tú si vas a trabajar con gente joven del aula en temas de emprendimiento, tampoco puedes llevar a una persona mayor, o puedes, claro, pero también poner iguales, pues es que a veces no nos podemos ver en un espejo que no tiene el espejo el cristal, sí, el que te refleje. Tú pretendes que un colectivo, unas personas, hablarle de emprendimiento y le plantas, en vez de un espejo, le plantas un muro negro. Sí, lo contrario. Claro, tú dices, le cuentas Silicon Valley. Vamos ahora a la facultad X, todas. Y le dices que allí unos chicos en Silicon Valley, en el Valle del Silicio, crearon en unos garajes, cacharreando, una super empresa tecnológica que en un año las vendían en $1.000 millones y eran unas empresas unicornio, que está bien la historia, ¿no? Es el éxito. Bueno, también ha habido mucho fracaso por el medio, pero eso no se cuenta tanto. Sí. Pero eso es la socialización, las películas, el cine y otros modelos, no solo el de Silicon Valley. Entonces, claro, ¿tú cómo vas a ir con ese modelo a una persona que está estudiando lo que sea o que está investigando, que a veces las carreras investigadoras son precarias, duras, largas? Sí. Porque incluso esos discursos te dicen, incluso no hace falta que te formes, porque tú te descargas un programa, aprendes, y en el garaje allí, comiéndote unos chetos y una pizza y sin luz ni nada. Claro, y esos discursos los llevamos a veces al emprendimiento. Hay que llevar discursos de aquí, que tenemos un montón, del urbano, del rural. Y el éxito también se mide de muchas maneras diferentes. Ese es otro tema que hay que tratar. No todo es el éxito a lo mejor porque yo me he capitalizado, me ha entrado... Hay otros éxitos que a lo mejor son más pequeños, pero son más calidad de vida. Y tú no quieres crecer... Claro, asociados a los valores mucho de las personas que están detrás. O tampoco, pues, a lo mejor yo contratando a 2 personas y teniendo un proyecto más asumible y colaborando con otros. Porque eso es otra... Los proyectos que creamos tampoco, muchos son pequeños, la mayoría, incluso las spin-off. Y esa idea de meter siempre la competencia cuando se asesora, pues analiza también la colaboración. La colaboración. Estos espacios también de colaboración son importantes. Yo soy pequeñito, el de al lado también, yo soy abogada, el otro es arquitecto, el otro es de una consultora, pues a lo mejor le presentamos al ayuntamiento, entre todas nosotras, un proyecto un poco más grande y que podemos resolver, y no tengo por qué mi emprendimiento tener esa estructura completa. Bueno, cuando hablamos de transferencia de conocimiento puede sonar muy técnico, o sea, si evidenciar, cuando al principio introdujiste un poco tu evolución profesional, nos comentaste de transferencia, pero si lo bajamos a tierra, realmente a nivel práctico, ¿qué significa la transferencia? ¿Y por qué debe importarle a alguien que pueda escuchar este podcast, no que esté en temas de emprendimiento? Transferencia, lo decíamos al principio, no es poner al servicio de la sociedad lo que dentro de la universidad ocurre, que no quede ahí dentro, sino... Y hablábamos de la transferencia por el emprendimiento. Claro, digo, es un poco cómo sucede eso, cómo se hace en la práctica. No son procesos fáciles, pero pueden ser entendibles a lo mejor con un ejemplo. Tú piensas que en la oficina de transferencia en la que yo trabajo, que yo soy técnica de transferencia, se llama en la Universidad de Santiago, se llama Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento. Hay distintos departamentos. Entonces es ahí donde va el camino de la transferencia. Están las compañeras de patentes, protección intelectual e industrial. Eso es importante. Son resultados de investigación que también hay que proteger de la Universidad de Santiago. Y después hay todos los programas de aceleración que se llaman o los estímulos a la transferencia, dependiendo si son de unas áreas o de otras, porque no es lo mismo en ciencias experimentales que en humanidades, ciencias sociales. Esto está el departamento de emprendimiento, tanto de spin-off, que son empresas salidas de resultados de investigación, como el emprendimiento más joven, del estudiantado. Bueno, todo esto, claro, son procesos difíciles, complicados y que la universidad los ha ido también aprendiendo y que no tienen tantos años, Es decir, nuestra universidad tiene 531 años, pero de transferencia se viene hablando en los últimos 30 años.
Es decir, tampoco es algo... Y bueno, hablábamos de la incubadora, de capital riesgo en los últimos años. Yo te puedo poner un ejemplo que a lo mejor la gente lo puede entender mejor. Una profesora, por ejemplo, como la catedrática Marta Lores, porque yo creo que es vecina de aquí del entorno, de la Facultad de Química. Bueno, pues aparte de dar clase, tiene un grupo de investigación y alguna de las cosas que investigan, que realizan, hablando en lenguaje coloquial, por ejemplo, es el extractos de productos. Imaginaros la uva de Albariño, la conocemos, ¿no? Sí. Uva ecológica, ya vamos a añadir ahí, de Albariño. El bagazo, que es un producto de desecho. Es decir, que el vino se hace con el líquido, y después qué pasa con... Bueno, en algunos lugares se hace aguardientes sí, o se abonan, pero es un producto de desecho. Bueno, pues este grupo de investigación de la profesora Marta Lores analiza del bagazo, en extracto, en polvo, qué propiedades puede tener eso. Y esos son investigación, años de investigación, grupo de investigación. Y entre esas propiedades de ese extracto, pues pueden salir propiedades antibacterianas. ¿Vale? Porque os suena esto de los polifenoles. Sí. Bueno, pues antimicrobianas, antibacterianas, hidratantes, una serie de propiedades. Eso es un resultado único, una investigación. Y se protege, se patenta. Entonces, ahí estamos hablando ya de... vamos a hablar de transferencia. Bueno, pues, ¿qué ocurre con este resultado de investigación? Un grupo de personas, entre ellas ella, pues decide crear una empresa porque se ve que hay mercado. En su momento fue a través de un programa que se llamaba Argos, creando equipos emprendedores. Bueno, se entrena y se dice, a ver, de la cartera de patentes, este extracto, ¿no? Cogemos ahí el catálogo de patentes, se puede consultar en la página del AVT, de la AVT. Pues tenemos el extracto de la uva de bagazo, que tiene esas propiedades porque es un extracto ecológico, tiene unas propiedades antibacterianas, Bueno, pues vamos a entrenar en un programa de apoyo al emprendimiento con unas personas que tienen interés en emprender. Vienen ahí 3 o 4 personas con la profesora Marta Lores y dicen, bueno, habrá mercado para eso. Y ahí se le mete la figura de esa consultoría externa que está ya más en el mercado. Bueno, pues sí. Y se va a crear una empresa. La universidad participa en esa empresa con el accionariado, la profesora también participa, es una asesora científica y se monta una empresa como el resto de las empresas que conocéis en el mundo. Es una SL, se llama eGrape, y latina y grape de uva, y tiene que vender. Y vamos a su página web y ¿qué nos podemos encontrar? Pues distintos productos. En el sector sanitario, el de personas, es más difícil entrar por los requisitos, como tiene que ser, pero encontraron mucho mercado, por ejemplo, en el veterinario. Es decir, uno de los productos que comercializa eGrape en base a esa patente que se ha transferido de la universidad a la empresa. Creada desde la universidad, además. Claro, estaba en el grupo de investigación, estaba en el catálogo de patentes y se ha arrancado, por eso habla de spin-off, como las series de televisión. De un personaje se crea una serie nueva. De la patente se pasa a la SL, a eGrape, que es una SL con sus personas, que tienen también una asesora científica, es decir, que tiene vasos comunicantes, pero no deja de ser una empresa participada por la universidad de forma minoritaria para apoyarla. La universidad no tiene como finalidad crear empresas, pero sí acompañarlas en los primeros tiempos, que es duro, y eso es transferir. Y ahora hay que comercializar, entonces tenemos un líquido que posordeño, es decir, las vacas, cuando se le hace el ordeño, sufren muchas mastitis. Vacas, ovejas, cabras. Entonces, si tú le limpias las ubres con un líquido que está realizado con ese extracto, ese animal tiene que tomar menos medicamento antibiótico, por el que es antibacteriano, es un producto ecológico que baja esa enfermedad en niveles muy altos. Y hay una demostración científica. Es decir, esto no es que compres en el lineal un producto que dice tiene tantísimas propiedades que leemos a veces. No, esto tiene ese sellito spin-off de la universidad. Entonces es real. También tienen un líquido, pues, por ejemplo, para limpiar en las cuadras los establos, porque las pezuñas de los animales sufren muchas contaminaciones. Entonces hay productos muy agresivos, muy abrasivos, que dañan. Entonces, si tú aplicas el líquido de eGrape, que está fabricado en base al extracto que se ha transferido la patente, pues cuidas, porque es un producto ecológico, sostenible,
menos agresivo y tiene propiedades antimicrobianas. Entonces, esto es un ejemplo de transferencia. Y podría darse el caso, o sea, simplemente el hecho de tener la patente hecha y que se venda o no sé cómo se comercializan las patentes, se alquile, bueno, se eso puede... ya también es una transferencia en sí, ¿no? Aunque no hubiese una empresa creada. Claro, incluso el propio grupo de investigación de la profesora Marta Lores tiene extractos también de estos que estamos hablando, que por ejemplo los compra Caroline. Caroline es una gran empresa de la industria cosmética, es decir, tú si, no voy a nombrar marcas de estas glamurosísimas, de la industria cosmética, compra materia prima. ¿Compra materia o compra la patente y en base a esa patente hace? Puede comprar la patente, pero en este caso Caroline compra el extracto. Entonces es una transferencia directa, no se crea una spin-off. Vale. Es decir, como empresa, pues compras a un grupo de investigación. Tú eres Pescanova y quieres mejorar el rebozado del calamar. Esto me lo estoy inventando. Sí. Y dices, voy al grupo de investigación de la universidad porque mi departamento de I+D+I no lo voy a dedicar a esto porque es más investigación. Y te da un resultado para que cuando lo metas en la enfriadora no rompa. Eso es transferencia directa. Tú hablas también por royalties. Sí, o sea, supongo que hay varias formas. Hay varias formas. Tema de vacunas, Zendal, que está ahí cerca, ¿no? Ahora que está... Sí. Pues claro, comprar la patente. Vale. Esa cartera de patentes está en el mercado y lo ideal es relacionarla con el mundo de la empresa. Pero estamos hablando solo de la ciencia experimental, pero también puede ocurrir en las humanidades, ciencias sociales. Es otra forma. No hay patente. Hay la propiedad intelectual. Claro, yo soy un grupo de investigación de historia y no patento. Claro, no es ese producto, esa maquinita, esa célula. Pero sí que también puedo hacer transferencia y puedo crear una empresa y puedo ser en un ayuntamiento que contrata a un grupo de investigación para ver, pues por ejemplo, el impacto de montar una escuela infantil en tal aldea, qué impacto social o económico puede producir. Más tipo consultora en ese sentido, Más tipo ¿no? consultora. Del ámbito del derecho. Sí. Yo soy la Xunta de Galicia y quiero sacar una nueva ley o lo que sea, que tampoco soy experta en ese tema, y digo, voy a la Facultad de Derecho y que un grupo de investigación que profundice en esa parte. en ese tema, esa problemática que está ocurriendo, y eso da lugar después a una ley que cambia la vida de las personas. Por eso hablamos de ese impacto social, económico. Correcto. Claro, y eso es un poco la transferencia, dicho de forma rápida. Sí, pero bueno, yo creo que todo el mundo que lo escuche más o menos se queda claro. Y pasamos ahora ya a hablar un poquito de Woman Emprende, ¿no? Woman Emprende nace en la USC en el año 2006. ¿Qué realidad detectabais entonces para concluir que hacía falta un programa específico de apoyo al emprendimiento femenino universitario? 2006-2007, vamos, 20 años de ahora. Sí. Madre mía. Bueno, yo os contaba mi recorrido en aquel momento, ¿no? En la incubadora, la Sociedad de Capital Riesgo. Entonces, es que coinciden varias cosas. Primero, que yo hacía temas de difundir la cultura emprendedora en las aulas. Teníamos unos concursos de ideas. Yo me presenté como alumno, yo soy de la USC de Lugo, o sea que... Es decir, que tú participaste en algún concurso, concurso de ideas. Teníamos tu idea emprendedora por 500 euros. Bueno, yo sé que teníamos unas imágenes con unas servilletas, ¿ves? Y íbamos por las aulas y hablábamos. ¿Y qué pasaba? Que claro, la observación. Tú vas a el campus de Lugo, a lo mejor tiene alguna especificidad porque es más tecnológico, más politécnico. Incluso más de ciencias de alimentación, o sea, es más fácil que hubiese más mujeres incluso, ¿no? Claro, no, pero aquí, más que aquí, imposible, porque tú piensas que aquí medicina, que es buque insignia, es una facultad con 80 y pico % de mujeres, ciencias de la educación, farmacia, bueno, todas las humanidades, jurídicas, son áreas del conocimiento donde hay muchas mujeres matriculadas. Y esa es la observación de cuando dices, yo estoy divulgando la cultura emprendedora y todos estos rollos de los que estamos hablando, estas oportunidades. En cambio, cuando voy a la incubadora, a Uninova, solo veo allí a los chavales. Aparte, un fenómeno global, estructural, no solo de la USC. Es decir, cuando se hablaba de emprendimiento de base tecnológica, empezaba todo el movimiento startup. Ya no es aquel empresario hecho a sí mismo, pero sigue siendo un mundo de hombres. Entonces, de esa observación ya sacas unos resultados, unos números, cuántas somos y dónde estamos. Y aparte, en aquel momento era el gobierno Zapatero
con los primeros planes, la obligación de los planes de igualdad. Y las universidades, como organismos de más de tantos trabajadores y trabajadoras, tienen la obligación de hacer un plan de igualdad. Y yo ahí formo parte de un grupo de personas que hacemos el primer diagnóstico de la Universidad de Santiago de las personas. Cuántas somos y dónde estamos. Entonces confluyen temas que son comunes. ¿Cuántas mujeres hay en las aulas? ¿Cuántas mujeres hay en el emprendimiento? ¿Cuántas mujeres están profesoras? ¿Cuántas catedráticas? Acabamos de tener la primera rectora en 531 años. Sí. Non foi sin tempo. No, desde Concepción Arenal digo que mujeres formadas habría para serlo. Bueno, sí. Entonces es cuando se ponen los datos encima de la mesa y en todos esos datos, en ese diagnóstico que se hace para hacer el primer plan de la universidad, también se ponen los datos, ya me ocupo de que se pongan los de la incubadora, los del emprendimiento. Y de esta inocencia de análisis le proponemos al rector Senén Barro, que también hay que decir que fue él también el que apostó, crea una estructura de apoyo a las mujeres de la comunidad universitaria. Una oficinita para apoyar el emprendimiento femenino, para empezar a cambiar. Y ahí es donde vamos aprendiendo. Decimos, pero qué discursos, qué mensajes. Lo estábamos hablando. Tú me decías ahora, vamos a hablar ahora de emprendimiento femenino. Yo te diría, no, estamos hablando desde el principio. Sí. Claro, ¿qué modelo de empresa le estamos contando al aula? ¿A qué aula vamos? ¿Qué grupos vienen? ¿Qué perfil investiga y viene al emprendimiento? ¿Qué perfil va al capital riesgo? ¿Qué perfil es el startupero? Entonces, desde el 2006 hasta el 2011 fue un poco un laboratorio de aprendizaje de qué está pasando con los programas de creación de empresas universitarios, con el emprendimiento joven, con todas estas iniciativas en general. ¿Qué modelos estamos copiando, copia-pega, ¿no? Y realmente refleja a la comunidad universitaria. Entonces, ese aprendizaje fue importante y por eso es ese programa Emprendimiento Femenino. En esos tiempos se aprendió mucho de lenguaje, de imágenes, de mensaje y de que esto ya no era solo una historia de mujeres. Pero aún así, en el año 2011, con todo este recorrido hecho y viendo, porque la Universidad de Santiago es de las primeras universidades de España que crea una estructura de apoyo al emprendimiento, es decir, incluso su oficina de transferencia también es de las pioneras, siendo una universidad histórica y no una politécnica, un entorno industrial como podía ser Cataluña, Valencia, que allí también ocurre con la Politécnica de Cataluña, con la de Valencia, son universidades que también, pero las tres, empiezan con esto del emprendimiento, ¿no? Del emprendimiento tecnológico. Sí. Entonces, ahí vamos en el año 2011 el Instituto de las Mujeres a Madrid y le decimos lo que hemos analizado en Santiago está ocurriendo en todas las universidades del territorio. Y ya no digamos las más politécnicas, que hay, ni hay mujeres ni se las espera en el emprendimiento porque ya no las hay ni en el aula. Y es ahí donde en el año 2011 se crea la marca Innovatia 8.3. Primero ya no es en inglés, eso ya es a propósito porque yo ya estaba cansada de que todo el mundo startupero sea términos anglosajones. Sí. Va en latín, del innovatio, de la declinación. Habla de innovación, de tecnología, que es innovación, innovatia en femenino, conocimiento. Y el 8.3, que suena súper digital sobre 5.0, es el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. ¿Y qué se le dice al Instituto de las Mujeres en este programa? Ayúdanos a que lo que está ocurriendo en Santiago, el análisis que se está haciendo, que se traslade a todo el territorio, a toda España. Porque las universidades se están metiendo todas en el emprendimiento, programas de creación de empresa, organismos públicos de investigación se están metiendo en el emprendimiento científico, como no puede ser de otra manera, y estamos llevándolos en un modelo con unas orejeras que solo nos permite ver un modelo DAMI, el modelo startupero, muy ese modelo blanco, varón, sí. Y está alejado totalmente de la comunidad científica. Yo no digo que alguna saquemos un unicornio, sí. Que lo dudo, pero bueno, ojalá también. Pero hay que abrir, y lo que lo abre es la perspectiva de género. Entonces, el Instituto de las Mujeres, desde el año 2011 hasta hoy en día, nos ha acompañado y financiado para que traslademos esta forma de, esta mirada, esta forma de trabajar con distintas iniciativas, formación, bueno, muchas actividades, para que esa mirada con esas orejeras que solo nos permiten ver ese modelo de éxito,
lo abramos porque otros muchos modelos de éxito emprendedor se pueden trasladar a todas las áreas del conocimiento y en esas estamos, hay pico pala. Nadie dijo que esto fuera fácil, pero sí que tuvimos siempre mucho acompañamiento, tanto el Instituto de las Mujeres, la Xunta de Galicia en su momento, porque la Xunta de Galicia tiene una iniciativa que se llama EMEGA. Sí. Es un programa de apoyo al emprendimiento que depende del organismo de igualdad de la Xunta de Galicia. En este momento está dependiendo de la Consellería de Política Social e Igualdade, que lleva Fabiola García. Bueno, pues estas ayudas EMEGA yo creo que ya van para 30 años de antigüedad, Y estas ayudas, pues lo que hacen es un fondo social europeo que reparte dinero por todo Galicia a mujeres que crean empresas, la línea Emprende, o que la reactivan. Bueno, pues en su momento nos sentamos, Woman Emprende y la Xunta de Galicia, para darles acompañamiento, tutorización, mentorización, la consolidación. Porque la preocupación de la Xunta era que le daba el dinero, que es un dinero interesante para el inicio, y después no sabía qué pasaba con estas mujeres. Y EMEGA es una joya, es una perita en dulce. Bueno, yo ya hablo para mí a nivel personal, porque llevamos desde el año 2011, 2012, acompañando, tutorizando, mentorizando. Al principio elegían las emprendedoras cuando pedían la ayuda si querían. Entonces la elegían muy poquitas, porque se llamaba dual. Aparte de que eran 500 euros, era que te pusiesen a una persona para esta parte después de consolidación empresarial. Y eran 10, 15, 20. Después, en su momento, la Xunta vio que era un programa de éxito por las propias EMEGAs, porque tienen orgullo de ser EMEGAs. Y eso no suele ocurrir cuando te dan una subvención. A ti te dan una ayuda de autónomo y no dices, yo soy de la red autónoma, tengo la ayuda, la subvención. En cambio, estas emprendedoras... Estas lo llevan ahí en la sangre. Tatuado. Y se creó una red entre ellas chulísima. Y como la Xunta vio que era una oportunidad también de trabajar en red, pues lo amplió a la mentorización. Cada año que sacan la ayuda, todas las que reciben la ayuda pueden tener nuestro acompañamiento, asesoramiento, formación y aprendemos juntas. Y ahora, bueno, las hay más dinámicas, las hay que demandan menos, demandan más. De hecho, ahora que estaba en este espacios de coworking y pues se lo recomendaba mucho porque me parece que para quien está empezando, reiniciando, a veces la soledad es muy dura, sobre todo si no tienes tienda física. Que hay muchas y yo diría incluso que las mujeres sois bastante más sociales. Funciona muy bien. Que los hombres. Es un concepto de mentorización que hay que cambiarle el nombre, es de madrina hijada. Sí. Yo desde el principio lo llamo amadrinamiento, porque es la socialización, es la educación, no es que nazcas, sino que, claro, desde que bien pequeña te vas educando en trabajar de otra forma, diferente, porque la educación es diferente. El domingo se celebra el Día das Letras Galegas. Begoña Camaño tiene un libro que os recomiendo que leáis, habla de la Odisea. Y a la Odisea la reconocemos como Ulises. Sí, todos. Claro. Entonces Ulises se va y Penélope es la que teje y queda esperándolo. Y la historia es dura para Penélope, que teje y desteje mientras no venga, Bueno, pues Begoña Camaño cambia la historia. Entonces vamos, la sororidad entre mujeres. Y dice que Circe, que es la amante, la diosa que está con Ulises allá en la isla, con un pajarito azul, le manda un mensaje a Penélope y le dice, aunque yo soy la amante y tú estás esperándolo, yo te entiendo y te comprendo. Entonces empiezan a cartearse entre ellas y a entenderse. ¿Y qué hace Begoña Camaño? A los personajes secundarios los eleva y rompe ese mito de que las mujeres entre nosotras somos malísimas, que nos quisieron contar que el patriarcado no nos quería creer, y no es cierto. Entonces, entre ellas, y es una historia. Bueno, pues casi 20 años después del inicio de Woman Emprende, 15 de Innovatia, ¿qué barreras han cambiado y cuáles, de una u otra forma, aún siguen ahí pendientes de...? Claro, podríamos hablar de barreras para mujeres, ¿no? Sí, para mujeres. Ya estábamos hablando de esta la socialización diferenciada. Yo también a veces hablo de que cada mañana cuando nos levantamos hay un spray invisible de desigualdad que impregna toda la sociedad y que creíamos parecía que debería de estar ya esto deberíamos de haberlo pasado ya. Pensad que las leyes de igualdad, que a nivel legislativo ya tenemos muchísimo alcanzado, casi todo a nivel normativo, esto de que
una mujer por el mismo trabajo cobre menos que un hombre, parece que es una cosa que no puede ocurrir jamás, que no, a nivel legislativo. Es decir, que aún hay brecha salarial, es decir, que hay cosas que aún hay que poner encima de la mesa que creímos que estaban conquistadas, porque nuestras madres y abuelas, aquellas de los años 70, insistieron en que tuviésemos nosotras y vosotros fuésemos personas, un adulto funcional, Sin más, sí. claro, y que tuvieses tu dinero y tu trabajo y tu formación. Pues nuestras madres nos insistieron como mujeres, fórmate y ten tu trabajo y sea una persona autónoma, no dependas de un hombre, porque muchas de ellas tuvieron que hacerlo. Y a sus hijos también los educaron para ser adultos funcionales, que sepan cocinar. Digo, bueno, pues ventaja que llevas, si sabes lavarte la ropa y cocinar, me parece que es una suerte, un adulto funcional que sepa alimentarse, bueno, que menos, ¿no? Bueno, entonces parece que eso todo estaba alcanzado, pero después rascas y no es cierto. Y la desigualdad está ahí. Ha estado, está, y en las generaciones más jóvenes, por toda esa información. Antes lo hablábamos, de aquella que cada uno escucha lo que quiere escuchar y el poder no se toca. Ya. Claro. Y el poder, como está construido en un modelo masculino, pues la silla no se cede. Y todo esto de la igualdad y el feminismo es muy bonito hasta que te rasca. Cuando te empieza a molestar, ya están estas feministas que pesadas. Entonces, claro, esto todo es un lenguaje que aceptamos mucho y muy bien, pero cuando hay que ceder... Entonces, tú me preguntabas en qué se ha avanzado. Se ha avanzado mucho. Sí. Hoy en día tienes referentes mujeres en casi todos los ámbitos. Tenemos a una mujer, a Rosa María Crujeiras Casais, una mujer joven que viene de un entorno rural, que está dirigiendo, es la figura máxima de la Universidad de Santiago de Compostela. Es decir, que se ha avanzado mucho para los y las más pequeñas. En términos de empresa, también habría que analizarlo. Hay que decir que somos diferentes por la socialización y eso es bueno. Y hay que aspirar a equipos multidisciplinares, porque nos complementamos. Esto no es una guerra, ni mucho menos. Es decir, que en la empresa tiene que haber una visión interseccional, si pudiera ser. Porque, bueno, yo hace poco fui a visitar Inditex a Coruña y yo vi que allí lo primero que nos dijeron es que procuramos tener a gente de toda raza, de todos países y de distintas edades. Bueno, eso entrecomillado, pero bueno. ¿Y cuál es la preocupación de Inditex? ¿La igualdad del feminismo? No lo creo. Que venden todo el mundo. Claro. Entonces, diversidad, claro, porque el cliente es diverso. Claro, el cliente es diverso. Entonces, claro, dices, pues la diversidad. Y eso es algo que debimos de haber aprendido en este tiempo, que esto ya no solo va de mujeres, estamos hablando de empresas, estamos hablando de emprendimientos. El cliente es diverso, pero también el cliente interno, las personas, las mujeres a lo mejor nos movemos de forma diferente en la organización que los hombres, usamos los espacios de forma diferente, por esa educación, y eso hay que tenerlo en cuenta quien dirige esa estrategia empresarial. Y las mujeres consumimos de forma diferente que los hombres. El sector tecnológico, el de creación de contenidos, el de programación, tiene un problemón. Lo tiene el problemón el sector, sí, que repercute en la sociedad. Porque si en la formación de informática, en las escuelas superiores de informática, quien está formándose solo es un modelo, un estereotipo, el modelo ese friki, dicho entrecomillado, que por favor. Sí. Pero claro, no hay el valor de la diversidad, ni de mujeres ni de muchos otros modelos de hombre. Entonces, si el que está programando y generando contenido está tan estereotipado, está generando contenido muy sesgado. Pero en cambio, cuando generas aplicaciones, inteligencias artificiales, lo que generas, los resultados, lo va a consumir toda la población. Pero si tú solo estás generando, entonces te estás perdiendo el valor de la diversidad. Entonces, sesgos de género, todas esas cosas, bien. Pero es que las mujeres usamos tecnología, tenemos todo. Y como consumidoras, pues también tienes que ver la oportunidad. Dices, bueno, que venden todo el mundo. Pues esto también es así. Entonces hay que también tener en cuenta, bueno, pues hay iniciativas a veces poco acertadas. Dices, bueno, pues por el Día de las Niñas y la Ciencia soy la calculadora de marca X y lanzo una calculadora de color rosa. Digo, eso empresarialmente no hagas el idiota, no hagas, claro, porque te puede venir en contra. Sí. Y a veces también ocurre a nivel empresarial. Entonces esto yo creo que ya no va de mujeres, ya va también de modelo y de hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien con calidad
es tener en cuenta la diversidad. Y si pudieses mover 3 palancas del ecosistema gallego durante los próximos años, ¿cuáles serían? Esto es una pregunta difícil. Sí. Pero yo, por ejemplo, una palanca que movería es que todo lo que ocurre en la investigación en las 3 universidades gallegas se comunique mejor a la sociedad. No sé si en ferias se relacione con las personas para que vea también lo que ocurre. Y con el mundo de la empresa, que la empresa, el entorno empresarial conozca que ya ocurre en muchos sectores, pero en todos los sectores. Sí. Y después la oportunidad de trabajar con perspectiva de género. Aparte de la obligación, porque te obliga, ¿no? Por ley, no, y por ética y por todos los valores que podamos poner, poner la O de oportunidad, de la perspectiva de género. Que cualquier organización empresarial, pública, institucional, educación, y así por bloques de palancas, y va hacia la educación, y que la educación es la base de todo, desde bien pequeños y pequeñas. Ahí es donde hay que empezar. Y ahí, claro, no sigamos formando con esas pizarras y esa tiza a gente que ya no va ni a escribir. Claro, la educación hay que darle una vueltiña, ¿eh? Porque lo que no podemos estar es un mundo, yo aquí y tú allá. Claro, tú ahora coges un chaval de 14, 15 años y se aburre soberanamente. Sí. Y eso es un problemón. Entonces, y el tema intergeneracional. La gente mayor, la gente joven. En Galicia hay mucha gente mayor que aún tiene mucho y bueno que dar, ¿eh? Ponlos a trabajar conjuntamente. Hay problema de vivienda. Después hay mucha gente mayor sola. Hay problema de uso de la tecnología, brecha. Hay gente joven que está todo el día obsesionada y que no hace ya más que eso. Y otra gente no sabe mandarle un WhatsApp a un familiar. No son tareas fáciles, pero ni complicadas, si se quiere. Pero la bueno, voluntad. a ver si tenías la varita mágica. Bueno, hay que tener también voluntad política. Política en mayúscula. Sí. Que es al final mejorar la vida de las personas, que es para lo que se debe también la política. Bueno, y ya cerrando, después de tantos años acompañando a proyectos, a personas que quieren transformar una idea, un conocimiento, una inquietud, ¿qué aprendizaje te gustaría o crees que se podría llevar hoy una persona que nos escucha y que está empezando o que tiene una idea y no sabe si empezar a darle forma? Bueno, si ya tiene ese gusanillo, eso ya va a ser imparable. Porque ya hay gente que ya eso le va en la vida. Y esto es duro, este camino, ¿eh? Entonces, el consejo es que hacerlo solo es muy complicado. Ningún mujer y hombre son personas orquesta, ¿eh? Cierto. Y eso, esa figura del autónomo que sé de todo, eso es muy complicado, por no decir imposible. Entonces, consejos, es que rodéate, no digo que contrates, pero rodéate de lo mejor. Y no seas una persona mediocre que te dé lo mejor, que sepa más que tú. Y ya yendo a la economía, que el flujo de caja es muy importante en una empresa. Eso en las últimas entrevistas que tuvimos... Porque entramos con mucha ilusión, con mucha fuerza, con una idea muy buena, incluso equipo. Pero a veces nos olvidamos de aspectos. Tú me preguntabais al principio, ¿qué recuerdas de aquellos del modelo empresarial de antes? Yo es que sé que el flujo de caja, eso estaba en las venas. Mi padre fue un empresario, bueno, no sé si emprendedor o autónomo, y eso estaba grabado, ¿eh? Cómo compro, cómo vendo, saber comprar para poder vender. Cuando tengo el dinero. No lo que he vendido, cuando tengo dinero. Si mis proveedores pueden ayudarme en el flujo de caja. Bueno, son términos que son necesarios. Sí. Y hay que tener muy en cuenta en la empresa, sea grande, pequeña o mediana. Pero rodearse de buena gente es importante, ¿eh? Y de la mejor, que no es decir que sea la mejor persona, pero bueno, sí puede serlo también, claro. Bueno, por eso nosotros que nos movemos en el ámbito del coworking, ya los públicos, iniciativas públicas gratuitas, que ya son apoyo, pero aún no públicas, son entornos muy buenos para cuando alguien empieza, porque ese acompañamiento que a veces ya no es solo de conocimiento, sino que es de espíritu. Claro. Es que esa carrera a veces en soledad es durísima. Sí. No, siempre. Tú imagínate una persona sola en su casa que empieza. Pero si ayer me lo contaba Soledad Mato, una joyera,
que hacía joyas en su piso y decía que había días que no tenía ni con quién contarle ni los éxitos ni los fracasos. Y a veces esa soledad decía, te dejo todo y mira, me pongo a trabajar para otra empresa. Claro que ese acompañamiento en la vida en general, caminar acompañada, es mucho más bonito que caminar sola. Bueno, o sea que nos quedamos con un poco lo de no hacer las cosas solo o sola y mirar muy bien la cartera, que es el flujo de caja, o sea, tenerlo en cuenta desde el primer día. Claro, y pensar que la economía también no es un fin, también es un medio. Sí. Ciertamente. Claro, entonces, pero claro, es un medio que no te puede ahogar, ni matar. Y mucha gente a veces lo pasa muy mal también por el tema de flujo de caja. Pero bueno, yo soy economista feminista y hablamos de un concepto de economía como conjunto de procesos que sostienen la vida, no todo a costa de todo. Y últimamente de sostener la vida también hay que hablar, ¿eh? Sí. Y ahora vamos ya con nuestra última pregunta que le hacemos a todo el mundo, que es ¿qué te mantiene a ti en Beta Permanente? Pues para mí, yo creo que desde pequeña es observar y aprender, ganas de aprender. Recordando aquella época de la fábrica de Santa Clara, pasear por aquellos lineales donde se estaban haciendo los platos y aprender de aquellas personas, la ilusión de aprender es algo bonito, ¿no? Que tenemos Sí. y que tenemos que seguir manteniendo. Y también un lenguaje positivo para ti misma, ¿no? Porque hay personas que son muy cenizas. Sí. Y que ya por la mañana la primera palabra es... Entonces Me yo, tengo que pues, levantar. yo creo que tengo la suerte de tener esa ilusión. También hay que decir que mi trabajo me acompaña, porque trabajar con gente que va a montar una empresa o que está montando... Eso, claro, eso es energía, ¿eh? Sí. Claro. Entonces yo tengo mucha suerte del trabajo que hago. Mucha suerte con el trabajo y con las personas que me rodean. Bueno, genial. Pues Eva, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a mirar el emprendimiento con más profundidad, más perspectiva y sobre todo más atención a todo el talento que podemos estar dejando escapar si no diseñamos bien los ecosistemas. Bueno, y también vamos a dar las gracias hoy a Bahía Software por acompañarnos en sus oficinas, estas oficinas chulísimas que tiene aquí en Omilladoiro. Geniales. Y para esta conversación. Y quienes nos escucháis, recordad que podéis ver todos los episodios de Beta Permanente en YouTube y también escucharlos en Spotify. Seguimos aprendiendo, evolucionando y conversando con personas que ayudan a entender cómo se construyen los proyectos y los ecosistemas que transforman nuestro entorno. Esto es en Beta Permanente. ¡Adiós! Chao. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, Que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.